Eh, ella trae un testimonio con el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué testimonio! Quédate hasta el final para que tú puedas escucharlo y tener más sed para conocer al Espíritu Santo. No quiero decir más para no dañar la sorpresa, pero fue algo que cuando la conocí a ella y conocí su testimonio, me dio mucho anhelo de seguir buscando la presencia del Espíritu Santo. Y es más, ella va a dar detalles de él, como que de pronto tú no sabías estos detalles. Y fíjate que son importantes para que nosotros tengamos una vida, una relación con el Padre. Así que no digo más, pero sí te voy a dar un versículo de Daniel 4:2. Dice, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Así es, tenemos que anunciar los testimonios que Dios ha hecho en nuestras vidas para animarte a ti, para animar a las otras personas y a las que no lo conocen a Él, para que ellas se anime a buscar y tener una relación con el Señor. Así que mi anhelo es que este testimonio inspire a otros a buscar una relación íntima con Dios. Y sé que va a ser así. El Espíritu Santo está aquí y está allá con ustedes. Y les voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy. Ella es Miriam. Así que ya les las paso con él, ¿vale? Con ella, perdón, ya la paso a ella. Un momentico. La tecnología, ustedes saben. Así que espérenme. Ay, ay, ay. Ahí está. Bendiciones para todos. Mi nombre es Miriam Silva. Soy hermana en Cristo desde hace 7 años, para la gloria de Dios. Soy del estado de Guanajuato, del país de México. Vengo el día de hoy, a contar un testimonio, mi testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hace como 8 años, bueno, todo comenzó porque me dio una depresión hace 8 años. Digamos que ese fue la pauta para que yo volviera a los pies del Señor, o esa fue la manera que Dios usó para, para acorralarme y traerme a sus pies, porque a veces Dios tiene que usar ciertos métodos que no nos gustan, que no son muy cómodos para nosotros, pero que son efectivos para Él. Este, yo conozco del Señor, de su palabra desde hace mucho tiempo, porque mis papás conocieron del Evangelio y se entregaron al Señor cuando yo tenía la edad de 8 años. Entonces comenzamos a ir a la iglesia cuando yo tenía esa edad. Este, Estuvimos activos un buen tiempo, como no sé, 6 años tal vez. Pero pues mi papá se alejó, mis hermanos se alejaron y por consecuencia pues yo también me alejé, porque cuando no hay una familia, cuando los papás no están los dos en el camino del Señor, solo uno, pues es muy difícil que los hijos también caminen, porque pues no hay un balance, hay un desbalance. Pero cuando los dos están unidos hay más unión y es más probable que los hijos sigan en el camino del Señor. Entonces mi papá se salió del camino y pues a mí se me hizo fácil, y ya cuando tuve la edad como de 16 años, 15 más o menos, yo decidí alejarme del Señor. Y pues
no me bauticé pequeña, como muchos jóvenes se bautizan de 13, 14 años. Yo nunca quise. Me invitaron muchas veces, pero no lo hice porque mi mamá me decía, ya, ¿cuándo te vas a bautizar? Cada que había bautismo me invitaba y me invitaba, pero yo siempre le decía que no. Yo le decía a mi mamá, cuando yo tenga firme, cuando yo esté firme en mi mente o cuando yo tenga la certeza y la seguridad que, que, que necesito para seguir al Señor, lo voy a hacer. No me siento segura, no, no quería compromisos, más bien, la verdad. Aparte, pues estaba chica, pues 13, 14 años, la verdad, a esa edad todavía uno no sabe lo que quiere. Y pues yo, sinceramente, a mí me llamaba más la atención las cosas del mundo, la verdad, sinceramente. Entonces, yo no quería, tomé la decisión firmemente. Bueno, pues así pasaron los años, pues yo salí del camino, comencé a vivir mi vida, estudiando, trabajando, y pues llegó el momento en que me casé. Cuando me casé, pues me casé con una persona que no era cristiana, obviamente, pues porque, pues como yo no había seguido los pasos del Señor, pues me había apartado, pues busqué también uno que estaba igual que yo, mal. Pues bíblicamente estás en yugo desigual. Tú conoces de la palabra, sabes que está mal. Y pues sí, de hecho me casé y me casé por otra religión también. Y pues sí, se me hizo fácil todo, la verdad. No tenía temor de Dios, no tenía temor de Dios, la verdad. Y pues así empezaron a nacer mis hijos. Y igual no llevaban una crianza conforme a la palabra de Dios, pues de hecho ni les hablaba de Dios porque pues en algún momento pues me olvidé que existía Dios, ¿verdad? Porque yo quise hacer mi vida a mi antojo, pero desde que a los pocos meses, yo creo que al año o al año y medio que me casé empezaron los problemas, porque pues sin Dios no se puede, sin Dios no hay paz. Y te empecé a tener muchos problemas con mi esposo. Discutíamos mucho, peleábamos eh, casi todos los días, o creo que todos los días. Y a causa de tantos problemas y de tantas ofensas y de tanto rechazo, porque yo lo sentía triste, me sentía pues como que no me valoraban. Así me sentía desvalorada y que no me tomaban ni para otro. Tuvieron que pasar años, años para que yo llegara a ese punto. Y al principio yo no me di, o sea, empecé a tener algunos síntomas, pero yo no, como yo nunca en mi vida había sufrido una depresión, yo tenía alrededor de 29 años cuando me empezó a suceder eso. Yo no había tenido una depresión, yo no, o sea, empecé a sentir esos síntomas, pero no sabía qué era. Yo no sabía qué era. Nada más empecé a sentir, pues, esa tristeza profunda, un vacío que sentía en mi interior, en mi alma, que nada lo llenaba. Empecé a a desinteresarme por todo, por mis cosas que hacía cotidianamente, ya no las hacía, dejé de hacerlas. Se me empezó a ir el sueño, el hambre, incluso yo ya tenía 3 niños para ese momento pequeños, de, yo creo que como de 2 años, una niña de 3 años y una niña de 8 años, o sea, estaban pequeños. Dejé de atenderlos un momento, yo era mamá de tiempo completo, pero, o sea, ya no tenía fuerzas, ni ganas, ni ánimos para atenderlos, ni hacerles su comida, ni, este, fue en progreso porque empecé con algunos síntomas pequeños, pero como yo o sea, no le tomé mucha importancia.
y aparte yo no sabía qué era, no desconocía totalmente qué era, pero se fueron intensificando los síntomas hasta que ya fue cuando dejé de comer, dejé de dormir, me adelgacé, me adelgacé, este, pues nada más me la pasaba llorando. Yo recuerdo mucho que me la pasaba llorando todo el tiempo, día y noche llorando, llorando y sentía una tristeza profundísima. Y yo decía, yo me acuerdo que yo me decía a mí misma, pero ¿por qué estoy así si no se me ha muerto nadie? O sea, no he sufrido una pérdida grave o fuerte como para estar así. O sea, mis hijos están bien, o sea, yo estoy bien, mi familia está bien, estamos completos. No entendía ni comprendía de verdad por qué yo estaba así, hasta que pasaban y pasaban los días y yo sin dormir, sin dormir y sin dormir. Entonces el no dormir me empezó a causar pues algunos síntomas de nerviosismo, pues temblor, este, y pues me faltaba el aire, me faltaba el aire, se me olvidaban las cosas. O sea, empecé a notar muchas cosas, sentía frío en mi cuerpo, empecé a sentir muchas cosas raras que yo decía, es que, pues, que tengo, hasta que fui con un médico pues le platiqué todos mis síntomas y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes una depresión muy fuerte. Yo cuando me dijo eso, me reí porque yo dije, no, o sea, no, yo no tengo eso, o sea, yo estoy bien, no, o sea, no. Es que me dijo, sí, tienes depresión, o sea, toda la sintomatología que me dices es de depresión y de ansiedad. Entonces, pues me dijo, te voy a recetar un medicamento que es, pues sí es fuerte y causa dependencias y no lo sabes manejar, o sea, si abusas de él vas a depender de él, o sea, te va a causar una adicción. Entonces yo empecé a tomármelo, pero al principio sí me estuvo haciendo efecto unos días, pero empecé a notar que después ya no me hacían efecto y yo seguía empeorando. Entonces yo le dije a mi esposo, o sea, pues casi no le hablaba a mi esposo y las pocas veces que le hablaba era para insultarnos, la verdad, era para estarnos agrediendo. Casi no teníamos buenas conversaciones, era muy raro que nos sentáramos a conversar. Entonces, yo le dije a él, le dije, ¿sabes qué? Pues ya fui con la doctora y me dice que tengo depresión, pero los medicamentos que me estaba tomando dejaron de hacerme efecto y yo sinceramente, o sea, ella me dijo que si subía la dosis me podía volver una adicción, se podía volver una adicción, entonces yo no quiero tener depresión y ser una adicta, entonces llévame con un psiquiatra, yo de verdad sí le dije, llévame con un psiquiatra, porque pues si tengo depresión necesito ser atendida porque yo sigo sin dormir. Pero clínicamente es una enfermedad de la mente, o sea, la mente también se enferma, igual que las demás partes del cuerpo. Y pues no se ve, o sea, físicamente la depresión no se ve, o sea, una persona puede estar súper depresiva y no verse, porque las enfermedades de la mente no se ven, la mayoría de las veces no se ven, no se notan, porque a veces la persona puede estar sonriendo feliz, pero muriéndose por dentro, así estaba yo, muriéndome por dentro. Y es que yo empecé a tener pensamientos intrusivos, pensamientos fuertes de quererme quitar la vida. Entonces, ya eran así muy recurrentes y de hecho, o sea, yo dije, es que no está bien. De hecho, un día sí tomé un cuchillo y dije, ya, o sea, ya basta, basta, ya no.
ya no soportaba más porque era, es que me la pasaba llorando, o sea, yo dije, esto no es vida, o sea, o sea, ya no tenía ganas de vivir, sinceramente, yo ya no tenía una motivación, no tenía ganas de vivir. Personas que lo han vivido es algo, pues, terrible, es algo terrible, es algo que, que pues, sí, o sea, uno no dice ya se me va a quitar con una pastilla, porque no se quita con pastilla, ni tampoco cuando nos dicen échale ganas, tampoco se quita con una échale ganas, la verdad. Solo Dios es el que puede sanarnos del alma porque es una enfermedad del alma. Ese día que me iba a cortar las venas, una, como una voz me habló a mi mente, un pensamiento llegó fuerte de si te quitas la vida, tu alma se va a perder. Así, así, tal cual. Entonces sí me entró un temor y yo me acordaba, o sea, aunque ya habían pasado muchos años que yo no iba a la iglesia, yo tenía recuerdos pues de algunas predicaciones de mi pastor. Tampoco fui una niña que leía mucho la Biblia, pero sí recordaba algunos pasajes bíblicos. Entonces venían a mi mente las predicaciones de mi pastor, algunos testimonios que yo escuchaba de niña, las alabanzas, pero, o sea, venían a mi mente, pero yo o sea, no nacía en mí como un deseo de buscar a Dios, no. Solo venían como esos recuerdos vagos. Y, y fue cuando le dije a mi esposo, pues, es que si tú no me llevas al psiquiatra, yo, pues, voy a terminar, me voy a quitar la vida o va a pasar algo más porque yo no estoy bien, estoy mal. Y pues, a fuerzas, no quería y a fuerzas y peleándonos me llevó. Peleándonos me acompañó. De hecho, yo pensé que me iban a dejar internada y yo lo deseaba. Yo lo deseaba porque yo decía, ahí me van a curar, ahí me van a sanar porque se supone que ellos para eso estudian, son especialistas en la mente, ¿verdad? En los psicólogos que estén ahí, los psiquiatras me van a atender y me van a sanar. Y cuando fui, pues hacen una evaluación, me evaluaron primero, pero como yo todo, o sea, sí estaba mal, pero no, o sea, todavía tenía la capacidad para hablar y para responder y me hicieron muchas preguntas y pues digamos que salí bien en la evaluación, o sea, me dijeron, sí estás mal, sí tienes depresión, Yo salí así como casi llorando, la verdad, yo salí casi llorando y yo dije, es que yo no me voy a recuperar en mi casa, yo no tengo apoyo de nadie. O sea, mis papás no sabían que yo estaba mal y no quise decirles porque, pues porque no quise preocuparlos, la verdad. Y aparte para a mí me avergonzaba decir que yo tenía depresión. O sea, no sé por qué, pero a muchas personas les da vergüenza decir que tienen esa enfermedad. Y yo sí le dije, yo no le quise decir a nadie. Y yo le dije a mi esposo, no le digas a nadie que estoy mal, porque no le digas a nadie. Lamentablemente, ah, está loca, o sea, es lo que dicen de alguien que tiene algún trastorno psicológico. Dicen, está loco, está loca, entonces yo no quería que me dijeran loca, por eso no quería. Y, y viví sola todo mi proceso, realmente lo viví sola, pero yo siento que también tal vez Dios lo quiso así, no quiso que nadie interviniera para poder obrar él directamente, porque a veces tiene que acorralarnos, aislarnos, dejarnos solos para tocar fondo, porque yo toqué fondo, sentía que estaba en un pozo, sentía que estaba en un abismo, o sea, me sentía derrotada, me sentía derrumbada, me sentía una basura, estaba totalmente hecha pedazos, literalmente estaba hecha pedazos. Eh, entonces él tiene que hacer eso, o sea, tiene que
quebrarnos para poder acercarse a nosotros, porque cuando estamos bien, cuando tenemos salud, estamos bien económicamente, cuando no nos hace falta nada, a veces es muy difícil voltear a ver a Dios o acordarnos de Él. Entonces, Él tiene que usar esos métodos a veces, pues, muy fuertes para que haya un quebrantamiento del corazón y para que haya una humildad dentro de nosotros para poderle pedir ayuda, porque mucha gente no le pide ayuda por orgullo. Entonces, él no se puede acercar a una persona orgullosa. Yo era una persona orgullosísima, muy orgullosísima, que yo decía, yo me valgo por mí misma, yo no necesito nada de nadie, yo soy autosuficiente, yo puedo mantenerme sola, no necesito de un hombre este, para poder salir adelante, yo sola puedo, no necesito que alguien venga y me ayude. Entonces, era una coraza que yo tenía de piedra, que solamente con la depresión se destruyó, porque yo era una persona muy, muy grosera, altanera, maldiciente y súper orgullosa. Entonces, Dios no iba a poder acercarse a mí en esa condición. Entonces, Él tuvo que hacerme pedacitos para que yo estuviera humillada, para que estuviera con un corazón contrito y humillado, para poder Él hacer su obra, para poder Él hacer su sanidad o su milagro. Y muchas veces es el método que usa con muchas personas, porque muchas veces cuando estamos alejados de Dios tenemos el corazón hecho piedra. Entonces, Él trató así conmigo. Claro que en el momento yo no lo vi, en ese momento yo no lo veía como que Dios es, o sea, yo no pensaba en Dios, yo por mi cabeza no sabía que Dios estaba tratando conmigo, la verdad, ¿no? Yo le decía a mi esposo, estoy así por tu culpa. Y esa era la única palabra que salía de mi boca, estoy así por tu culpa, por la vida que me has dado. Me casé contigo y mira cómo estoy, mira cómo me dejaste, por tu culpa estoy así. Entonces, yo no tenía la menor idea que Dios estaba procesándome. Y a veces renegamos en los procesos, a veces renegamos de los procesos porque cuando estamos en medio del proceso es difícil, es una tormenta, a veces sentimos que nunca vamos a salir de allí, sentimos que estamos metidos como en un laberinto, como en un huracán y nos quejamos, pero a veces los procesos son necesarios porque es la única manera de moldearnos y es la única manera que Dios a veces o sea, a veces es la única manera que Dios necesita hacer para poder Él exaltarse, para, para poder trabajar en nosotros y que su nombre sea exaltado. Entonces, después de eso, pues ya Miriam, cuando me dijeron, Miriam, hermana, sí, sí, ¿puedes, puedes decir cuando peleaste con tu esposo y te encerraste en el cuarto, pusiste la música? sí, para allá voy, de hecho. Ok, 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 vale. Ok. Sí, ya me falta poquito. Sí, para allá voy. Sí, después de ese día, pues creo que fue un miércoles cuando me acompañó el psiquiatra. Entonces ya cuando me dijeron eso, la verdad, yo regresé llorando, llorando, y yo dije, pues ahora qué va a hacer de mí, porque me recetaron los mismos medicamentos que ya me había recetado la otra doctora. Entonces yo dije, no, o sea, yo dejé de tomar el medicamento, o sea, la receta que me dieron, de hecho, hasta la tiré porque yo dije, no, pues es que me están recetando lo mismo, va a ser la misma historia, o sea,
me voy a medicar, no me voy a hacer adicta, entonces no. Dije, no, ya no más medicamentos y dejé de tomarlos. De esa misma semana, yo seguí, del miércoles al domingo, pues yo seguí sin dormir, mal, 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 discutiendo y peleando con mi esposo. Y llegó el domingo, pero de verdad yo ya estaba del miércoles al domingo yo ya estaba muy mal, porque yo dije, de verdad, sí me voy a morir en esta condición. No hay quien me sane, no hay quien me ayude, no hay ayuda para esto. O sea, ya la busqué y pues básicamente, pues no me la dieron porque yo decía, es que ese medicamento no me va a sacar de donde estoy. Entonces, llegó el domingo y mi esposo, peleamos en la mañana. Me dijo, sabes que ya me tienes bien aburrido, no te creo. O sea, no te creo lo que dices. Y yo le decía, ¿que no ves cómo estoy? ¿Que no ves mi cuerpo? Y me dijo, de hecho ya me voy. Ya estoy buscando ayuda para el divorcio y ya me tienes harto. Así me decía, ya me tienes harto. Ya no te aguanto, ya no te soporto. Porque si nos la llevábamos mal y con la depresión, pues se empeoraron las cosas porque él no entendía qué me estaba pasando, yo tampoco entendía muy bien qué era la depresión. Este, y yo me acuerdo que cuando me dijo, ya me voy a divorciar de ti, ya no te aguanto, yo empecé a llorar mucho y me encerré en mi habitación. Y yo me acuerdo que mi mamá de niña ponía algunas alabanzas y una de ellas era Renuévame, Señor Jesús. Entonces, yo no sé por qué, la verdad, no sé por qué, porque yo no tenía ningún pensamiento de acercarme a Dios, pero yo la quise poner y la puse a un volumen muy alto porque yo quería llorar, yo quería gritar, porque yo sentía que me estaba muriendo. Sentía un dolor inmenso, una tristeza muy grande, un dolor, un vacío que me estaban matando. Y y puse esa alabanza muy fuerte. Y cuando la empecé a escuchar, me quebranté, o sea, esa alabanza me llegó al corazón y le dije, y yo estaba cantando y le decía, Señor, renuévame, pero se lo estaba diciendo ya humillada, quebrantada, eh, y renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, cámbiame, transfórmame, ya estoy cansada de esto que estoy viviendo. Pues Jenny, no sé cuánto tiempo la canté, la verdad perdí la noción del tiempo, no sé si fueron 5 minutos, 10 minutos, pero sentí que entró por mi cabeza como una corriente eléctrica, así, sí, así como una corriente eléctrica, y me caí al piso, y entonces cuando estaba en el piso, yo me acuerdo que empezaron como por mi cabeza a, a como unos recuerdos de mis pecados que había cometido, así como si fuera una película, así comenzaron a pasar mis pecados, entonces me empecé a sentir mal, mal, o sea, me sentía pecadora, sucia. Entonces empecé a decirle, Señor, perdóname por este pecado, por este pecado, por este pecado. Pero en el piso seguía yo llorando, o sea, estaba tirada y mi esposo ya había entrado. Y yo, Señor, perdóname por este pecado, por este pecado. Pero antes de que yo cayera, una voz me acuerdo que me dijo, pide misericordia. Entonces yo empecé a pedir, ten misericordia de mí, porque una voz clarito me dijo, pide misericordia. Y como, Miriam, ¿esa voz mande, fue audible? no, nada más fue como un pensamiento Un fuerte. pensamiento. Ok. Sí, pero no fue así audible, no. No, pero sí fue muy fuerte. Entonces, yo obedecí y dije, pues ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y fue cuando entró ese como electricidad y caí. Entonces, yo recuerdo, Jenny, que, que cuando mi esposo me levantó, como que él también fue ministrado.
En ese momento como que Dios también, o sea, desde ese momento Dios lo tocó. Sí, o sea, la verdad fue algo muy extraordinario. Fue algo muy extraordinario. Todavía lo recuerdo y le digo, Señor, gracias porque tuviste de nosotros misericordia, de esta familia que estaba mal. Y yo me acuerdo que mi esposo me abrazó, o sea, él y yo ya no nos abrazábamos, me abrazó y llorando y me dijo, me acuerdo que me dijo, Dios te tocó. Le dije, sí, le dije, sí, Dios me tocó. Y él estaba llorando, Jenny. O sea, de verdad, algo extraordinario. O sea, yo digo que es algo extraordinario porque no hubo intermediarios, Jenny. O sea, no hubo un pastor que viniera a orar por nosotros, un hermano, un evangelista. Nadie, Jenny, nadie. O sea, solamente fue un clamor desesperado, un grito desesperado, porque yo cuando le estaba clamando que me cambiara, yo sí, o sea, estaba gritando, literalmente estaba gritando. Entonces mi oración llegó a sus oídos y ahí comenzó todo, Jenny. Ahí comenzó la historia de, de nuestra transformación. Y, y ya después de eso, yo me sentía, empecé a sentir como una paz, Jenny. Empecé a sentir como que una paz, como que si me hubieran consolado, así me sentía, Jenny. Como que porque yo necesitaba consuelo y él llegó y con ese toque que me dio, yo me sentía muy consolada, como muy amada. Así me sentía. Entonces, ya pasó eso y al siguiente día me desperté o sea, cuando me desperté, o sea, no me di cuenta que horas me dormí. O sea, porque yo me acostaba, Jenny. Yo diario me acostaba, aunque no tuviera sueño, yo me acostaba para intentar dormir todos los días, pero no dormía. De hecho, yo creo que ya no dormía ni una hora. Los últimos días ya no dormía ni una hora. Entonces, yo me desperté y cuando me desperté, me quedé así, dije, ay, me desperté. Dije, ¿a qué horas me dormí? Y dije, pues sí me dormí como a tales horas y no desperté, o sea, me fui de corrido hasta la mañana. Eso todo lo que pasó fue un domingo. Y al lunes, pues me desperté. Jenny ya no sentía ningún síntoma, ¿eh? O sea, porque a mí siempre me dolía aquí el pecho. Me dolía aquí el pecho, me sentía oprimida cuando estaba mal, con la depresión me sentía oprimida y un dolor aquí de pecho. Y pues temblaba mucho también. Y se me fue el temblor, el dolor de cabeza, porque también todos los días traía mucha migraña. Se fueron todos los dolores, todo el temblor, el mal humor, porque pues también andaba de muy mal humor, la verdad, sin comer, sin dormir y toda estresada. Se fue el mal humor, me sentía rara. O sea, porque fueron tantas semanas mal, la verdad, no sé cuántas, yo creo que sí fueron meses, 4 meses los que estuve así. La verdad no recuerdo, Jenny, la verdad no recuerdo, pero sí fueron semanas, meses, no sé. Pero yo ya estaba tan acostumbrada a sentirme mal que yo dije, no, pues a lo mejor anoche me tocó dormir, pero yo creo que ya mañana me voy a sentir mal otra vez, mañana regresa el insomnio. Y así dejé que pasaran los días y empecé a notar que dormía toda la noche y que o sea, lo que más me impactaba era que dormía toda la noche porque yo no podía pegar el ojo ni un minuto. Durante semanas estuve así, sin dormir un solo minuto. Entonces, para mí era algo impactante porque no estaba tomando un solo medicamento, Jenny. O sea, no había manera de yo decir, es el medicamento, porque yo ya tenía una semana que no tomaba medicamento. Entonces,
yo me di cuenta y le dije, o sea, yo dije, Dios me sanó. O sea, a mí misma me dije, Dios me sanó. Ya no tengo depresión, ya no tengo ansiedad, ya tengo hambre porque empecé a comer, ya duermo. Y sabes que Jenny ya no sentía odio por mi esposo. Fue lo que más así como que yo dije, y le dije a él, sabes que ya no te odio, ya no te odio, pero si tú te quieres ir adelante, o sea, porque él sí se quería ir, o sea, es que sí, o sea, yo lo había ofendido mucho también. Y yo le dije, si tú te quieres ir, pues adelante, pero ya no te odio. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me sanó y lo voy a seguir y quiero regresar a mi iglesia a la que busco la Iba cuando era manera, de niña. busco, me voy, pregunto a ver cómo le hago, pero yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo quiero regresar. Y es que como mi esposo era católico, pues yo le dije a él, yo sé que tú eres católico y yo sé que pues yo no, o sea, yo no te voy a obligar a ir a mi iglesia porque pues no conoces a Dios, no crees en Dios. Bueno, sí creía en Dios, pero no, él no era religioso, o sea, de hecho no, tampoco iba a su iglesia de él. Entonces yo le dije, yo voy a ir, yo voy a empezar a ir. Si quieres acompañarme, está bien, si no, no te voy a obligar, no hay ningún problema, pero respeta mi decisión, que yo quiero seguir a Dios porque ya me sanó y estoy convencida de que Él me sanó. Y de hecho hasta me quiero bautizar. Así le dije, él, yo me quiero bautizar en mi iglesia. Y pues pasaron así, empezaron a pasar, o sea, sí pasaban los días y empecé yo, Dios como que me abrió mis oídos espirituales y empecé a escuchar por las noches, Jenny, una voz muy suave que me hablaba en las madrugadas y me decía, levántate a orar y la verdad, como Miriam, pues, mande. ahí sí era como audible la voz o en tus pensamientos. Sí, no, sí era más audible porque me Ujú. despertaba así. Entonces yo me levantaba y me venía y me iba a la sala a orar y, y la verdad no recuerdo si era diario o cada tercer día, no recuerdo, pero sí era constante. Y pues yo me levantaba a orar, Jenny. Entonces empecé a tener experiencias. Nunca Eso, cuéntanos. en mi vida yo nunca, este, he tenido varias, nada más que algunas se me olvida, pero sí, de las primeras que recuerdo, Jenny, era que, bueno, una vez, es que sabes que, bueno, yo hacía caso a esa voz y me ponía a orar, y me hincaba así a las 2 de la mañana, a las 3 por lo regular, a ese horario era. Y pues con sueño y con todo, yo bien gustosa me levantaba porque yo decía, Dios me está levantando, o sea, qué alegría, ¿no? Entonces, yo lo hacía con gusto, no me pesaba, sinceramente no me pesaba. Y entonces él empezaba a hablarme, Jenny, pero yo sentía como que mi boca quería como, como si se quisiera mover sola. Así empecé a sentir, pero yo como que decía, ¿por qué? O sea, como que si, si me quisieran mover la boca así, y yo pues yo decía, no sé, pues yo no conocía mucho pues de los dones espirituales, no conocía mucho de los dones espirituales, porque pues en mi iglesia no, pues no, como me salí muy chica, no alcancé a conocer lo que eran los dones espirituales, ni a verlos tampoco, cómo Dios usa a las personas, tampoco lo conocía, Jenny. Estaba ignorante de esas cosas. Entonces, pues no sabía, pero así el Señor empezó como a darme instrucciones. Me decía, quiero hablar de ti, quiero hablar a través de ti.
Entonces, como que o sea, para mí se me hacía como algo raro, como extraño, pero yo decía, está bien. Entonces lo dejaba, al principio no, al principio sí como que me ponía como dura, como que no, o sea, no se lo permitía, porque pues es que es algo nuevo, algo que no conoces, algo extraño para mí. Entonces, así, as- así él empezó a darme instrucciones. Entonces, ya después me empecé a soltar, o sea, empecé a soltar mi cuerpo y ya le empezó a hablar a través, empecé yo o sea, él me tomaba y yo empezaba a hablar, pero las palabras iban directamente, o sea, a mi boca, o sea, no las pensaba yo, sino que mi boca se movía sola, se puede decir. Salían de tu boca. Ajá, salían de mi boca, entonces mm, empezó a hablarme a mí, empezó a decirme que él estaba conmigo, que él iba a estar conmigo hasta, pues hasta el fin del mundo, como dice su palabra, así nos hablaba como versículos bíblicos. Y es que, ¿sabes qué, Jenny? Hay una cosa que yo no creía, yo no creía en la Biblia. A pesar de que crecí o sea, en el Evangelio, yo decía, entonces Dios tuvo que empezar a hablarme así porque yo no estaba leyendo la Biblia, la verdad, o sea, yo no la estaba leyendo porque yo sí decía, yo creo que Dios existe, sí creo, pero yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la escribieron personas y pues las personas mienten, las personas se equivocan. Entonces yo decía, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios porque la escribieron personas como yo. Entonces no creo, no creo. Dios sabía que yo tenía esa duda en mi corazón, esa incredulidad. Entonces él lo que tuvo que hacer para convencerme, porque el que convence es él, empecé cuando yo profetizaba versículos bíblicos. Empezó a hablarnos con versículos bíblicos, pero él empezó a hacer eso para convencerme de que lo que estaba escrito era su palabra. Entonces, pues yo tenía una Biblia aquí que mi mamá me había regalado como 3 o 4 años antes, fíjate, no, no la había tirado, pero tampoco la usaba, estaba arrumbada, empolvada. Entonces empecé a tener la curiosidad por ponerme a leer. Entonces, cuando yo empecé a leer los versículos bíblicos que yo profetizaba, me quedé impactada, Jenny, quedé impresionada, quedé impactada. Le dije, Señor, perdóname por haber dudado de tu palabra, pero pues somos ignorantes, ¿verdad? Cuando no lo conocemos a Él. Le dije, perdóname por haber dudado de tu palabra, pero tuviste que convencerme de una manera muy especial, con profecía, que que lo que tú dices o sea, que tu palabra es tuya. Entonces, fue algo para mí, ay, la verdad no sé cómo explicarlo, pero le digo, Señor, cuánto amor nos tienes y cuánta paciencia, o sea, para tomarte el tiempo y enseñarme que tu palabra es real, que tu palabra que está escrita es inspirada por tu Espíritu Santo, como dice, ¿verdad? Que toda palabra que está en la Biblia es inspirada por su Espíritu Santo. Para mí fue algo muy hermoso de su parte porque le dije gracias porque sabías que yo tenía esa incredulidad y tú hiciste que esa incredulidad se fuera, o sea, que yo tuviera fe porque pues que va creciendo la fe. Y así, Jenny, empecé a tener
ese tipo de experiencias. A mi esposo también le hablaba, le decía que iba a estar con él, que él lo había escogido, que no estaba solo, que él lo iba a respaldar. O sea, mi esposo tampoco entendía, ¿eh? Porque mi esposo tampoco conocía la profecía. No, si yo no la conocía, él menos. Entonces, pero fíjate, Jenny, que cuando yo me levantaba a orar, él se levantaba conmigo, él se levantaba conmigo, entonces, o sea, fue totalmente obra de Dios. O sea, eso no lo puede hacer un ser, o sea, yo jamás me imaginé ni por aquí me pasó que él respondiera a pues a lo que Dios estaba queriendo hacer en su vida también de él, porque también estaba tratando con él. Con él no trató como trató conmigo, porque él no se enfermó, él no sufrió nada, o sea, él nada más vio y creyó. Ajá, eso te iba a decir, pero O él sea, vio tu él, cambio. sí, sí, es que él me dijo, es que yo vi, de repente vi tu cambio, vi, o sea, cambiaste hasta tu manera de hablar. Yo tomaba mucho alcohol, Jenny, yo tenía el vicio del alcohol. Yo tenía el vicio del alcohol porque es una maldición generacional que se viene arrastrando por parte de mi papá, su papá de él y así, no sé cuántas generaciones atrás, pero sí, o sea, yo la venía Dios arrastrando cortó también. con eso, Sí, te liberó. entonces inmediatamente, y mira que yo, o sea, no era una alcohólica de todos los días, pero sí tomaba sábados y domingos, mm, o sea, o sea, me ponía súper ebrio y me ponía muy mal, o sea, porque tomaba bastante, o sea, tomaba, no sabía, o sea, tomaba desmedidamente así. Al principio Dios me lo quitó, o sea, me lo quitó así de golpe, porque a muchos como que Dios se los va quitando paulatinamente, ¿no? Como despacio. No, a mí me lo quitó de golpe, me quitó el vicio de golpe, pero de todos modos sí me tuve que alejar. Me tuve que alejar de de mi familia porque yo convivía mucho con mi papá, con su familia, y como son de tomar mucho alcohol siempre, todos los fines de semana, yo tuve que alejarme un tiempo, Jenny. Yo me tuve que alejar de mis papás y de toda la familia como 2 meses o 3, porque yo dije adentro de mí, si Dios ya me quitó el alcohol, no quiero ir a donde está la tentación. No quiero ir a donde está la tentación porque yo sé que va a haber alcohol y yo sé que me van a ofrecer. Y no sé si vaya a tener la fuerza para resistir. Y no quiero fallarle a Dios porque yo no quería fallarle a Dios. Yo no quería porque yo decía, Dios me sanó, Dios ya me liberó. Yo no quiero volver. No quiero fallarle. O sea, como que yo tenía mucho temor de fallarle a Dios. No quería, no quería. No quiero hasta la fecha, no quiero. No quiero porque Él me liberó. Muchas personas no lo pueden dejar y duran años y años dentro del alcoholismo. Y también me liberó de eso. Entonces, de las experiencias que empecé a tener también, de las que, si tú te acuerdas de algunas, recuérdamelas, porque, Pues aquí las tengo en mi ah, sí, mente. Bueno, sí, una de ellas es ajá, cuando estabas dormida y te ajá, levantó a las 3 de la mañana ujú, y él te levantaba con acaricias, que te tocaba las piernas, el pie, no ujú, sé, con un soplo, ujú, y tú te así, levantabas corriendito a orar. Y sí, también así. otras que cuando estabas como que cuando ya llegaste a la casa de tu familia, creo que él te dijo que perdonaras a alguien o que le entregaras tu corazón, porque tú no eras, ¿cómo fue que tú dijiste? Espérate que ya el testimonio hace tiempo, pero tú Ajá, dijiste de que cuando Dios te pidió que le dieras tu corazón porque tú no creías en el amor o a nadie, tú no creías en nadie, algo así, ¿te acuerdas? sí, lo que pasa es que yo, sí, es que fue un sueño el que yo tuve donde dos personas estaban casando, dos personas estaban casando y,
y allí en el sueño yo veía que las dos personas, así como que unían su corazón, una persona, o sea, las dos personas que se estaban casando unían sus corazones así para hacer un solo uno solo más bien. Entonces, cuando me desperté, es que fue un sueño, cuando me desperté, me dijo el Señor, entrégame tu corazón. Bueno, Y ahí fue audible. no me acuerdo, Jenny. Ok. Me parece que sí. Tú en otro Sí, testimonio que me diste, creo me que dijiste sí, que sí, sí. sí fue audible. Y me dijo, o sea, es que me desperté en la madrugada y así de golpe, y me dijo, entrégame tu corazón completo, completo, para que sea como uno solo, porque debemos de ser con el Señor, pues debemos de estar unidos, ¿no? Al Señor, como casándonos con Él. Entonces, yo como que no se lo quería entregar, Jenny, porque yo desde mi, o sea, no, sí se lo había entregado, pero no, no completamente. Y fue lo que me dijo, entrégame tu corazón completamente. Entonces, mm, ¿por qué me lo dijo así? Porque, pues tú sabes que en el mundo la gente te hiere. Entonces yo hice como como que me había hecho una promesa a mí misma desde muy joven. Yo dije, mi corazón es mío, y no se lo voy a entregar a nadie, porque la gente lo hiere. Si tú le entregas yo decía dentro de mí, yo decía, si yo le entrego mi corazón a cualquier persona o a la gente pues me lo va a tratar mal, o sea, le va a hacer daño. Entonces yo dije, mi corazón es para mí, es mío y yo no se lo entrego a nadie. Esa promesa yo me la había hecho a mí misma desde que era muy joven. Y pues así lo había hecho, o sea, aunque yo me había casado, yo no le había entregado mi corazón ni a mi esposo. La verdad, Jenny, la verdad, o sea, porque yo me había hecho esa promesa. Entonces, yo era muy fría con las personas, por eso también las trataba tan mal, porque yo como que me endurecí y me hice como fría. Entonces, cuando estamos ya caminando con Dios, no podemos tener esa actitud ni tampoco podemos tener un corazón frío. Lo que le dije esa noche, le dije, Señor, no, le dije, o sea, al principio le dije, no, Señor, porque me han hecho mucho daño, me han hecho mucho daño y no quiero que vuelva a pasar, no quiero salir lastimada. Y el Señor me dijo, yo no lo voy a lastimar, yo no voy a lastimar tu corazón, porque pues Él es amor, Jenny, Él es amor y me dijo, yo no voy a lastimar tu corazón, yo no soy un ser humano que lo va a lastimar, yo no soy como los seres humanos que lo lastiman, yo no, entrégamelo, entrégamelo, yo no lo voy a lastimar. Y le dije, ok, está bien, solo ayúdame, ayúdame porque lo tengo como escondido, lo tengo duro porque no quiero que penetre nada. O sea, como que yo no quería amar tanto a alguien y entregarme por completo. Lo tenías como en una coraza, Exacto. cubriéndolo. Sí, así entonces yo le dije al Señor, ayúdame a quitar esa coraza o tú quítala porque pues tengo muchos años viviendo así y no sé cómo, o sea, no sé cómo cambiar eso o sea, fue una promesa que me hice a mí misma y que no sé, o sea, no sé cómo cambiarla, o sea, tú ayúdame. Y pues Dios empezó a trabajar conmigo, o sea, empezó a trabajar porque pues es lo que Él tiene que empezar a limpiarnos, ¿no? A quitar todo eso, toda la basura que haya. Y sí, una de las experiencias fuertes, bueno, fueron varias, ¿verdad? Una de ellas es que una vez nos levantamos a orar, mi esposo y yo, porque pues ya casi se levantaba a diario conmigo. Este, los dos estábamos.
primero oramos y después empezamos a cantar unos cantos, ya eran como las 5 de la mañana, yo creo. Yo puse alabanzas y estábamos los dos levantando nuestras manos, así con los ojos cerrados, y sentí, Jenny, de hecho estábamos a un costado de la puerta de entrada, alabando a Dios. Yo sentí, de verdad, todavía esa experiencia, esa sí experiencia, esa no se me borra, esa sí la tengo fresca, porque fue de las más importantes que he tenido. Bueno, todas son importantes, pero esa como que fue muy impactante para mí. Entró caminando una persona, yo no abrí los ojos, pero entró por la puerta un, una persona, un hombre, porque yo percibí, no sé cómo, pero yo percibí que era un hombre, un varón, caminó, caminó hasta donde yo estaba, porque mi esposo estaba a un lado de mí, caminó, sentí como caminó por detrás de mí, yo tenía mis manos levantadas así, entonces caminó por detrás de mí y sentí como su mano la puso así, a la par de la mía, y o sea, yo seguía con los ojos cerrados. Una pregunta, Miriam. Ajá, Cuando sentiste que él te puso la mano ahí, ¿qué sentiste? ¿Energía, caliente, electricidad? Cuéntame. y es difícil de explicar porque las cosas espirituales son difíciles de explicar, tú lo sabes, si lo has vivido, pero sentí como una energía, no sé cómo explicarla, como, Y con como si, electricidad, ¿verdad? como sí, sí, Fuerza, sí, o sea, una fuerza, pero sí es, no sé cómo, pero sí, o sea, electricidad, pero con fuerza, como magnetismo, así, ajá. como Como un magnetismo, imán cuando se unen así. exacto, así, Ajá, una fuerza. No así, me dio así miedo, no siento me dio yo. miedo, ajá, sí, pero muy fuerte, y me dijo, no temas, soy yo. Audible, Entonces, audible, te lo dijo no, así, fue al el pensamiento, pensamiento. Ok. sí, pero yo no me moví, no abrí los ojos, no grité, o sea, no me espanté, o sea, estaba impresionada, pero no me asusté. Y me dijo, no temas, porque él sabe que pues nuestra carne a veces tiene temor, ¿no? De las cosas espirituales, porque son cosas que no conocemos y extrañas para nosotros. Y así, y luego ya después que se fue, o sea, ya cuando se fue no sentí que se volviera a salir por la puerta, simplemente como si se hubiera ido así, como un viento así. Y cuando se fue, entonces ya abrí los ojos y mi esposo estaba a un lado de mí y le volteé a ver y le dije, el Espíritu Santo es una persona. Así le dije, o sea, porque yo no, o sea, o sea, sí había escuchado del Espíritu Santo, pero yo no había tenido contacto con él, o sea, como una persona, o sea, no lo había tratado yo a él como a una persona, porque no sabía yo que era una persona. Entonces le dije, el Espíritu Santo es una persona y sabes que es como una energía. Fue lo primero que se me salió de mi boca y él nada más se me quedó viendo. Le dije, ¿no lo sentiste? Y él, o sea, él callado sin decir, o sea, no porque él no sintió. Cuando Dios trata con una persona, pues a veces los otros no escuchan, ¿verdad? O no ven. Pero yo pensé que él sí lo había sentido, pero no, nada más lo sentí yo. Entonces quería gritar, no sé, estaba muy emocionada de esa experiencia, de que me permitió vivirla. Y, y otra experiencia también que tuve, este, fue que una vez también me levantó ay, como no sé, no recuerdo si eran las 4 de la mañana por ahí. Y yo estaba orando, 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 orando. Y ya después me senté en mi cama, Jenny. No sé si recuerdas esa experiencia.
Mi esposo también, no, me acuerdo que ya era, no, ya era más temprano, yo creo que eran como iban a ser como las 6. Y mi esposo ya se había levantado de la cama, de hecho creo que ya andaba haciendo cosas, pero no estaba, la cama ya estaba sola, ya no estaba mi esposo ahí. Entonces, yo me acuerdo que ya me había cansado de estar hincada y me senté. Entonces, cuando me senté, la cama de mi lado, estaba en la orilla yo de la cama y sentí cómo se hundió, Jenny, se hundió la cama. Literal, hundida, Literal, o literal. sea, es que, o sea, yo Ah, estaba sentada y sentí como se sentaron así y yo volteé así, yo recuerdo que volteé así y le dije, ¿quién eres? O sea, sí, porque tenía que preguntar, ¿no? O sea, pues yo no veía a nadie, pero sabía que alguien estaba ahí y le dije, ¿quién eres? Y me dijo el señor, soy yo, no te asustes, soy yo. Ay, ya no recuerdo más, pero le dije, le dije, es que sí me asusté, le dije, señor, o sea, ya no me acuerdo, ¿no te acuerdas tú qué? no, no me acuerdo tampoco, pero sí recuerdo bien esa parte. Desde ahí Sí, empieza él a tocarte, Miriam. Desde ahí sí, empieza él a sí, acariciarte el es que cabello. esa fue de las veces más Impactantes. fuertes, más Sí. fuertes, sí, sí. Ah, ya me acordé, Jenny, cuando él se sentó y me dijo, soy yo, no temas. No, Jenny, la verdad, sí me asusté. Me levanté y mi esposo estaba acá. Jenny, empecé a ver negro donde se me había bajado la presión. Se me bajó la presión porque empecé a ver negro. Y tú sabes que cuando se baja la presión, pues se va la vista y así se me fue vi negro donde yo creo que ya me estaba desmayando. Entonces mi esposo, como vio que salí corriendo, como mi esposo, porque estaba en la sala, como mi esposo vio que salí corriendo, me alcanzó a abrazar, porque ya iba para el suelo, entonces me acuerdo y me da risa porque, o sea, ahorita me da risa porque, pues, sí me impactó, o sea, es que yo no estaba acostumbrada a ese tipo pues, como de experiencias. Experiencias. Sí, Ajá. o sea, no, a lo mejor no me dio miedo, pero o sea, sí me impactó, Jenny, o sea, o sea, cuando le dije, ¿quién eres? O sea, me dijo, soy yo, o sea, cuando supe que era él, no, no, me levanté y yo dije, de aquí corro, yo dije, corro, y sí, o sea, pero cuando me levanté de la cama, yo ya iba viendo, o sea, ya no estaba viendo nada, Jenny, porque yo ya iba para el piso a desmayarme, nada más que mi esposo me alcanzó a abrazar. Ya me acordé que mi esposo me alcanzó a abrazar y me dice, ¿qué pasa? Estás toda pálida. Le dije, el señor se sentó a un lado de mí. El señor se sentó a un lado de mí y yo me estaba desmayando. O sea, le digo, no, es que sí me asusté, la verdad, sí me asusté. Y le dije, no me acuerdo que le dije, señor, no, un día me va a dar un infarto. O sea, yo todavía diciéndole, no, de verdad le dije, señor, me voy a infartar, de verdad. O sea, para mí es muy fuerte vivir todo. O sea, son muy bonitas las experiencias, pero no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Otra de las experiencias, Jenny, era que fue una vez también de madrugada. Es que todas esas experiencias ocurrieron como en el lapso de 2 meses, ¿eh? O sea, Dios estuvo visitándome fuertemente. O sea, también me sigue visitando, ¿verdad? Pero como que las experiencias más intensas fueron como dentro de los 2 primeros meses de convertida. Otra de las experiencias es que yo igual me levanté a orar y, y ¿sabes qué, Jenny?
esa vez escuchaba su voz audible, pero fuerte, una autoridad fuerte. Me empezó a hablar, me empezó a hablar de lo que él hacía. No recuerdo exactamente las palabras y lamentablemente no las apunté. Me han dicho, bueno, verdad, ya ahorita ya apunto las cosas, pero como estaba recién convertida, no apuntaba las cosas. Pero yo recuerdo que me empezó a decir que, que él tenía el poder para cambiar los tiempos, que él tenía poder para poner reyes y quitar reyes, que él tenía el poder para hacer para convertir la tempestad en calma. Así empezó a hablarme cosas así, Una Jenny. pregunta, ¿ese ya era el Padre o era Jesús? Sí, es que yo, sí es que era el padre porque fue diferente y ¿Cómo era fue esa voz? como, Trueno, sí, sí, o sea, autoridad. no, esa vez sí me entró como un temor, no un miedo, un temor, sí, un temor que hasta, ¿sabes qué? Ese O fue el sea, día que corriste. sí, o Ajá. sea, por eso me estoy riendo, porque ahorita me da risa, pero en ese momento no me estaba dando risa. Fue, fue la presencia, la sentí tan fuerte, Jenny, y la voz con tanta autoridad que salí corriendo. A lo mejor, bueno, algunos que les platico lo ven mal y me dicen, ay, pero es que ¿por qué corriste? Algunos que les he platicado mi testimonio, eh, hacia algunas personas cristianas les platico, es que, pues sí, yo recién convertida, teniendo tantas experiencias, yo sí me asustaba. O sea, yo me asustaba y no porque me diera un miedo feo, no. Mi carne se asustaba, pues soy un ser humano. Y Claro, muchas, algo inusual en exacto, la y vida muchas de uno. personas me han dicho, no, pero es que no es eso. O sea, si era Dios, ¿por qué tenías que correr? Así me han dicho algunas personas. Si era Dios, no tenías por qué tener miedo, no tenías por qué asustarte. Si era Dios, si era la presencia de Dios, no tenías por qué correr ni asustarte. Pero pues yo les digo, pero es que en ese momento yo era recién convertida y, y yo me asustaba, o sea, no estaba acostumbrada yo a tener esas experiencias y no cualquier persona tiene esas experiencias porque o sea, estoy en una iglesia donde pocos han tenido las experiencias que yo he tenido. Son contados, Jenny. Son contados los que han tenido esas experiencias. Y es porque Dios así lo quiso y por su misericordia y porque pues en su palabra dice que Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Entonces, no es algo que yo busqué, o sea, yo no busqué tener esas experiencias, tampoco las pedí, porque ni siquiera las conocía, estaban fuera de mi alcance, no las conocía, yo no sabía que Dios daba ese tipo de experiencias. Ahora sé que da eso y hasta más, ¿verdad? Entonces, esa vez me salí corriendo y me salí a la cochera, me salí a la cochera y me senté en el piso en la cochera, pues allí me dijo, aunque te escondas debajo de las piedras o te vayas debajo de la mar, mi voz te seguirá. Así porque, pues me salí corriendo y le dije, Señor, le dije, perdóname por actuar así, pero sí me asustó. Yo le dije, sí me asustó. Le dije, está bien, Señor. Esa fue otra de las experiencias. Otra de las experiencias fue que dormida, Jenny, dormida, porque ya dormía, ¿verdad? Ya dormía mucho. ¿Sabes qué? Empecé a sentir un fuego en mis piernas y me desperté y cuando abrí mis ojos, mis pies, o sea, desde mi cadera hasta mis pies, hasta abajo, hasta mis dedos, sentía un calor, pero no como si me estuvieran quemando, pero un fuego intenso, o sea, un fuego, un calor intenso, tan intenso que me volví a salir corriendo
desperté a mi esposo y le dije, mis pies están hirviendo, los tengo muy calientes. No sé por qué, no entiendo, porque yo no entendía, Jenny, de verdad yo no entendía. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, no entiendo por qué me permites tener estas experiencias. Yo me acuerdo que le dije nada más, ayúdame, ayúdame, porque no quiero volverme loca. Así le dije, no quiero volverme loca, no, yo sé que eres tú, pero ayúdame a entender y comprender lo que estoy viviendo, porque para mí no es fácil, Señor, para mí no es nada fácil entender y comprender esto. Yo me acuerdo que me volví a salir, Jenny, me volví a salir corriendo con los pies hirviendo, hirviendo literal, así lo sentía, como si los hubiera metido en agua, hacia agua hirviendo, así lo sentía. Esa fue otra de las experiencias. Otra de las experiencias fue que igual me levanté a orar en la madrugada, me levanté a orar en la madrugada y esa vez Jenny llegó, entró, no por la puerta, pero de repente sentí que bajó una presencia ahí porque yo me ponía me ponía a orar en medio en la sala, pues en la sala, porque allí es como más silencio, pues está más silencio en las noches. Entonces, eh, bajo una presencia, Jenny, y literal cuando bajó, la sentí de mi pies a cabeza, todos los vellos de mi cuerpo se levantaron. Yo volteé a ver así mis brazos y los vellos todos así, mira, levantados, pero así, o sea, así, así, no, los de la cabeza no me los vi, porque no tenía espejo, pero yo creo que también, pero los de mis manos estaban así, mira, así, con punta arriba, punta arriba. Y yo me acuerdo, Jenny, que me empezó a hablar una voz en mi mente, era él, yo siento que fue un ángel. Sentí que bajó un ángel a darme un mensaje. Me empezó a decir que Dios me iba a usar, que Dios me quería usar para llevarme a diferentes lugares, para hablar de Él. Pero ¿sabes qué? Me volvió a salir otra vez, es que yo me iba a la cochera. Cuando yo, sí, la verdad, o sea, a lo mejor van a decir muchos, ay, qué cobarde. No, pues es que vivir ese tipo de experiencias, pues no es fácil. Para mí no fue fácil, a lo mejor para algunas personas sí, pero yo volví a correr, pues allá. Ah, allá me siguió hablando, pero el ángel se quedó aquí en la sala y yo me fui pero allá seguía escuchándolo, porque me estaba hablando a mi mente, que él me quería llevar a lugares, que él quería trabajar con nosotros y así, Jenny. Ay, no. Y mi esposo allá conmigo también estaba oscuro, eran como las 5 de la mañana, yo creo. Y mi esposo allá conmigo. Y luego me decía, así duró un buen rato hablándome, diciéndome muchas cosas, ya no me acuerdo porque tampoco te digo que las apunte, lamentablemente no tuve la inteligencia para apuntar las cosas. Y mi esposo allá conmigo y yo allá afuera y me decía, hay que meternos ya, mira, ya está amaneciendo, porque ya estaba amaneciendo, está haciendo frío, yo no, aquí me voy a quedar. Y me decía, ¿por qué? Yo no, es que está el ángel allá adentro. Le digo, mira los vellos, cómo los tengo de punta. Pero me decía, ¿le tienes miedo? Yo, pues no miedo, pero no sé, no, no quiero entrar. Pues Jenny, yo creo que duré más de una hora allá afuera en la cochera, esperando que yo le decía, no, es que ahí está. Y me decía el ángel, ven. Así me decía Jenny, ven. Y yo, no, ven. Y yo, no, porque me va a pasar algo. Yo sentía que me iba es que es tan fuerte su presencia que sientes que te vas a morir. O sea, ¿te acuerdas cuando los israelitas le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Que ya no nos hable, que ya no nos hable porque tenían miedo, Jenny.
O sea, es que de verdad la voz y la presencia de Dios hacen que te asustes. Entonces, si ellos que veían más milagros y veían más manifestaciones de Dios tenían miedo, imagínate nosotros que somos seres comunes y corrientes. O sea, es normal, o sea, tener, tener algo de temor es normal. Entonces, me acuerdo que me decía el ángel, ven y yo, no, ven, no. Como 3 veces me dijo, ven y yo, no, no, porque me va a pasar algo. O sea, sabes que yo pensaba en ese momento, como que yo sentía que me iba a infartar de la impresión, Jenny. Yo le decía, no es que me va a dar un infarto, si me acerco a ti me va a dar un infarto, yo no quiero morirme todo. Ay, no. Ahorita me acuerdo y me da risa porque ya, o sea, pues sí, se me hace chistoso, ¿verdad? Cómo actuaba yo, pero ahorita ya no corro. Ahorita ya, no, ya si siento su presencia, ya vengo y me hinco y ya. Si me Ya empieza a puedes, hablar, ya, ya nos mande. puedes hablar de las experiencias que has tenido últimamente o no se puede todavía. No, de las experiencias que he tenido últimamente, no, hasta que sienta yo Él más diga. confianza. Ajá, Ujú. pero mira, otra de las experiencias, ay, también esa estuvo, también es de las más bonitas. También estaba yo, él también me levantó a orar y me dijo, pues sí me decía, levántate a orar, y yo me levanté, y esa vez sentí su presencia tan fuerte, Jenny, y yo empecé a profetizar. Y me empezó a decir, no recuerdo todo lo que profeticé, pero me acuerdo que de mi boca salió y me dijo, tú y tu casa me servirán, tú y tu casa me servirán, yo te llevaré a lugares que tú no conoces, yo, yo te voy a llevar a, a pueblos, a ciudades, a los ríos, así a diferentes lugares, a que prediques mi palabra y a que hables de mí. Y yo me acuerdo que yo le contesté a Jenny llorando, llorando, le dije, Señor, pero yo, ¿quién soy? O sea, yo le dije, yo no me siento preparada, yo no me siento lista, yo, ¿quién soy, Señor? ¿Quién soy para hacer ese trabajo? Pues estaba recién convertida y pues no, no sabía mucho, ¿verdad? Tampoco, no conocía mucho su palabra tampoco, pero él me dijo que iba a pasar eso. Entonces, esa fue otra de las experiencias también. Y ya de las experiencias más recientes, creo que sí también la conoces. Es que una vez mi pastor, un martes, en un servicio en la iglesia, empezó a predicar de que cuando, que Dios nos da besos a través, o sea, cuando leemos su palabra o a través de su palabra, Dios nos da besos. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, yo quiero un beso, pero yo quiero un beso literal. Así le dije, Jenny. Así yo me acuerdo que en el servicio le dije, yo quiero un beso, señor, pero uno literal, aquí. Todavía me acuerdo que le dije, donde quieras, aquí o aquí, pero yo quiero un beso tuyo, como 3 semanas o 4, que estaba dormida. Entonces yo me desperté y cuando me desperté, Jenny, sentí aquí un calor intenso y una fuerza que me estaba así como tocando así, o sea, como si me estuvieran besando literal. Entonces, como que el mismo toque me despertó. Entonces, cuando abrí los ojos, estaba aquí, estaba aquí, o sea, estaba esa fuerza magnética estaba aquí. Entonces yo me quedé así, mira, o sea, en la cama me quedé así, tiesa. No me quería mover, no me quería mover porque yo sabía que era él. Nada más me quedé así y sentía todo mi cachete así, así como
con esa energía. Y le dije, y yo nomás adentro de mí le dije, Señor, sé que eres tú. Y ya no me asustaba, eso fue más reciente, entonces ya no me asustaba, ya no corría, ya no me asustaba. Y me quedé así, me quedé analizando y sintiendo su caricia, porque yo dije, es una caricia del Señor. Sí, es una caricia del Señor. Entonces, am, lloré, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y le dije, gracias, Señor, no lo merezco. Es porque tienes estos detalles conmigo que no los merezco y me siento indigna de tu presencia, me siento inmerecedora de estos detalles, pero gracias. Y ya dieron las 6 de la mañana y me acordé que yo le había pedido ese beso, que yo dije, ay, pues yo te pedí ese beso porque sí sentí que fue un beso. Le dije, Señor, fue un beso, que te lo pedí y me lo concediste. Y luego me acordé, Jenny, ni me había acordado, ese día era mi cumpleaños, Jenny. Ese día era mi cumpleaños. Hace como 3 años de eso, si no me equivoco. Hace como 3 años de eso. Y entonces todavía mi alegría fue más grande porque le dije, me viniste a despertar con un beso el día de mi cumpleaños. O sea, ese fue mi regalo. O sea, es que de verdad Él es tan hermoso, Él es tan sublime, o sea, no hay nada que se le compare a Él. Él es una persona preciosa, inigualable, hermosa, que, que yo, que por eso Él me decía, ¿verdad? Que porque no le entregaba mi corazón, porque pues Él no es como las personas que lo maltratan, ¿verdad? Él cuida nuestro corazón, Él cuida de nosotros, Él cuida de su creación. Dice la palabra que Él cuida de su creación y más de sus hijos, ¿verdad? Entonces, sí esas han sido de las experiencias que más me acuerdo. He tenido más, pero A ver, sí, dime. cuen- cuéntanos las dos últimas para terminar. Te tenía unas preguntas que hacer, pero yo creo que con estas dos experiencias. Bueno, ¿te acuerdas? O sea, te voy a decir las dos Sí, y sí. ya me lo dices. La primera, cuando ibas en la calle con tu hija que la fuiste a recoger al colegio, esa Sí, es impactante. Y la claro, otra, a ver, eran dos. Esa. Y la otra, cuando él te tocaba los cabellos o te claro. molestaba, te tocaba. Y Mm, cuando tú le dijiste que ya no más porque te asustaba, porque pues era en los inicios, que te ajá. asustabas y que lo dejó de hacer. ¿Te acuerdas Sí, ya? Ok. sí, tristemente sí, pues es que fue dentro de las primeras semanas. Mira, es que él me despertaba, Jenny, de diferentes maneras. Él me despertaba, mm, ¿sabes cómo se me acercaba? O sea, es que él, mm, como tenía pues ya el sueño yo pesadito, y él quería que yo me levantara a hablar con él. Ah, pues sí, a estar con él. Y él tenía esos detalles conmigo porque él así le placía. Entonces, mm, como que me tocaba mi mano y su toque me despertaba y siempre era entre las 2 y 3 de la mañana, casi siempre. Este, una vez yo recuerdo que me jaló así el cabello así, o sea, dormida, así sentí como un ligero jalón, no, no así fuerte, no, un ligero jalón y me desperté y le dije, Señor, ya sé que eres tú, ahí voy, así, porque pues soy ser humano y pues también a veces sí estaba cansada ya. Y luego otra vez me volvió a jalar otro jaloncito así, así ligero. Y digo, "Ay, ahora sí ya, señora, ahí voy". Y pues ya me levanté a orar. Y una vez Jenny me sopló en un pie, de verdad, o sea, esa vez sí me impacté porque nunca había tenido yo ese tipo de experiencia. O sea, esa experiencia así que me soplara, no, no. Y pues también estaba yo dormida y
y me sopló en un pie y cuando abrí los ojos, no, o sea, más bien me sopló, pero toda, o sea, abrí los ojos y seguía sintiendo el aire, o sea, así como me estaba soplando todavía. También esa vez y me desperté, esa vez y me levanté, dije, señor, ya sé que estoy, y me levanté rápido, pero después me estaba dando risa porque le digo, señor, me despiertas bien chistoso, o sea, con un soplo, pero pues él es el soplo de vida, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte que tú dices mencionas sobre el cabello, sí, desde que me convertí, desde que lo acepté a él, empecé a sentir todos los días, día y noche, mira, así, 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 que me masajeaba así, así, era como un masaje, yo lo sentía como un masaje, no me dolía la cabeza, no me apretaba, no, no me apretaba la cabeza, tampoco me dolía, simplemente era un masaje así, pero lo traía todo el día, o sea, lo traía literal, me dormía con él y me levantaba con él, entonces yo decía, ¿por qué, verdad? Y así, no decía nada, yo no decía nada, yo no decía nada. Pasando yo creo que el primer mes, le dije, Señor, ya no. Le dije, ya no porque me voy a quedar loca. Le dije, ya no, Señor, ya no me toques así. Ya no me, sí, de verdad, yo le dije, Jenny, ya no me toques así. Porque me voy a quedar loca, Señor, me voy a quedar loca. O sea, la gente no creo que me vaya a creer todo lo que me está pasando. Pues yo creo que no pasó ni una semana cuando se fue Jenny. Y ya no volvió hasta la fecha. Ya no, ese toque ya no volvió, no, ya no volvió. O sea, sí me habla, sí me toca así de repente, o siento así su presencia cerca, pero ya, ese toque, esas, no, ya no volvió a salir. Literal, literal, un caballero. Él Sí, es todo un sí, caballero. sí, Dijiste que él, no, él que es muy no. sensible, él es muy sensible. Y esa anécdota que tú cuentas también de cuando esa vez yo me acuerdo que iba por mi hija a la escuela y yo iba, iba caminando y cuando iba caminando empecé a sentir corrientes, Jenny, corrientes en mis brazos, corrientes como de electricidad, así me sentía yo que sentía corrientes por todo mi cuerpo y yo seguía caminando, así con todo lo que yo sentía, yo seguía caminando. Entonces, mm, después de que seguí caminando así, ¿sabes qué? Me tronaron mis oídos, me tronaron mis oídos. Y yo dije, qué raro. Yo, ¿sabes? ¿Sí has sentido cómo se te tapan con el agua a veces y luego que después te truenan? Ah, pues parecido, parecido así. Yo dije, qué raro. Yo creo que los traía tapados porque se me metió agua. Yo así pensé. ¿Sabes? Yo creo que pasó 2 minutos después de que me tronaron. Jenny, empecé a escuchar a los ángeles cantar aleluya. No se me olvida la, las voces que escuché no son de este mundo, la música que escuché no es de este mundo. Cuando yo, no, y es que sabes que, no, ya recuerdo un poco mejor. Cuando sentí yo esas corrientes, empecé a hablar en lenguas. O sea, yo iba en la calle caminando hablando lenguas, pero pues las lenguas no se paran, o sea, no las puedes detener, o sea, yo iba hablando lenguas, no iba gritando, pero sí quedito las iba hablando, las iba hablando. Y después de que yo ya estaba hablando lenguas fue cuando me tronaron mis oídos y como a los 2 minutos de que me tronaron, empecé a escuchar a los ángeles cantar. No, yo creo que ya no recuerdo su canto porque ya hace muchos años, pero
yo recuerdo que no, o sea, cantaban aleluya, pero yo recuerdo que no, nunca había escuchado, o sea, nunca he escuchado yo esas voces aquí en la tierra, no las he escuchado, ni esa música tampoco la he escuchado en esta tierra. De verdad que las cosas de Dios son especiales y únicas y no se compara con lo que hay en esta tierra. Y yo después de que las escuché, yo la verdad no sé si fue un minuto, fue dos, pero fue poco tiempo, no fueron 10 minutos, no. Yo creo que fue un minuto, Jenny. Yo sentía que iba flotando. De verdad, yo sentía que no tocaba el piso, o sea, de tan extasiada, o sea, es que entré como en un éxtasis, mi razonamiento, y siempre agradeciéndole porque esas experiencias son únicas y, y son muy hermosas y pues pocos tienen la bendición de tener experiencias fuertes con el Señor, pero si uno le pide, Él da. Al que pide se le dará, dice su palabra. Entonces, sí, yo creo que he tenido más, pero no recuerdo más, pero estas son las más importantes. Bueno, no las más importantes, de las más fuertes, son las más fuertes que he tenido. Sí, me imagino. Y lo sé que sí, y sé que hay otras que no contaste hoy, pero yo creo que con todo lo que has contado, Mm, quedamos impactados y con ganas y con sed de seguir buscando la presencia del Espíritu Santo. amén. Sí. Pues fíjate que cuando yo estaba en mis inicios, que conocí tu testimonio, cuando Susana nos comentó de tu testimonio, wow, yo anhelaba, ¿verdad? Yo ya conocía el Espíritu, lo había escuchado, ¿ya? Cuando escuché tu testimonio, me dio mucha sed de Ujú, buscarlo, mucho anhelo. Y eso es lo que yo quiero hoy con tu testimonio, darles a las personas que lo van a ver, que les dé sed de ujú, buscarlo, ese anhelo, porque si lo buscas, Él se ujú. manifiesta, Sí. no literal como contigo, pero sí porque con cada persona es diferente. Pero sí, muchas de las experiencias que has hablado las he tenido yo también con él, pero ¿a raíz de qué? De escuchar tu testimonio. Bueno, yo sé que el video está un poco largo, pero yo no me puedo ir sin hacerte esta pregunta realmente. Sí. ¿Qué le dices o qué le dirías a alguien, bueno, que anhela oír la voz del Espíritu Santo y vivir lo que tú has vivido? ¿Qué le diría yo? Pues tantas cosas que decir, ¿verdad? Pero principalmente que él es una persona, él es un caballero, él es una persona, él jamás te va a defraudar, él jamás, nosotros lo podemos dejar, pero él es fiel a su palabra. Lo tengo 7 años conociéndolo, él, él escucha. Si nosotros le pedimos, él nos escucha y él nos da. Él nos da, si nosotros le pedimos su presencia, Él nos va a dar su presencia. Si le pedimos su Espíritu Santo, Él nos da. Él, él tiene un amor tan intenso, inmenso por nosotros, que no lo comprendemos. Y que si tú te rindes a Él, Él está esperando, Él está a la espera de nosotros. Nada más que nosotros siempre estamos ocupados, estresados por el quehacer, por el trabajo, por las actividades. Pero si tú te dispones, si tú te dispones en tu corazón a darle un tiempo a Él, Él se va a manifestar. Tal vez no se va a manifestar como se manifestó a mi vida, porque como dice Jenny, trata diferente con cada persona, porque todos somos diferentes. Pero sí te aseguro, sí te lo puedo asegurar,
que Él te va a escuchar y te va a responder conforme su voluntad. Conforme su voluntad te va a responder. Él no le niega su Espíritu Santo a nadie, a nadie, a nadie. Él, Él te consuela, Él te levanta, Él te va a sacar del pozo por más profundo que esté y que tú no le veas salida ni solución. Él te va a sacar de donde tú estés, porque su palabra lo dice, porque es una promesa que Él nos dio y que Él venda tus heridas y que Él sana tus heridas, también te liberta de las ataduras que tú tengas y que si tú clamas, Él va a responder porque Él es fiel. Amén. Es lo que puedo decir, compartir desde mi experiencia, Jenny. Y anhelarlo, ¿verdad? Claro, Anhelarlo, sí, sí. anhelarlo. A buscarlo, o sea, si lo buscas todos los días, Él se va a manifestar de una u otra manera. Así es. Bueno, voy a hacer una pequeña oración para terminar, Ujú. pero no antes de que te suscribas, le des me gusta, comentes sobre este testimonio y tanto Miriam como yo estaremos dispuestos a contestar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Bueno, gracias Señor por testimoniar tu poder a través de nuestra hermana Miriam, Señor. Que cada corazón aquí anhele ser lleno de tu presencia y caminar en tu verdad, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, si llegaste hasta aquí, recuerda seguirnos, darle me gusta y compartirlo para que este testimonio llegue a más personas. Nos vemos y hasta la próxima.